Cala, de Grupo Montevideo, cambio docente, y bueno, es un placer que esté aquí entre nosotros. Le doy la palabra. Ok, gracias Andrea. Bueno, completando la presentación que Andrea colocó, yo soy de origen peruano, pero yo vivo muchos años en el Brasil, hace 30 años, y todos mis escritos han sido en portugués. Entonces, a veces si cometo algún error de conjugación o de concordancia, quieren disculpar. Y si no entienden alguna cosa, alguna palabra que esté repitiendo y que no sea, por favor me avisen para corregir. Yo soy doctor en educación, pero también soy profesor de matemática, licenciado. Mi curso de grado es de licenciatura en matemática. Y yo trabajo en el programa también de posgrado en educación de la Universidad Federal, en una línea que se llama Filosofías de la Diferencia, ¿no? Es una línea de investigación que a partir de los escritos de Nietzsche como filósofo y algunos de sus otros, digamos así, que lo han acogido en Francia como Foucault, Deleuze, Derrida, hacemos estudios volcados a las temáticas educacionales. Entonces, y al mismo tiempo también yo soy profesor del programa de enseñanza de matemática en el Instituto de Matemática de la Universidad Federal. El título escogido fue ese aquí, de la gubernamentalidad a la numeramentalidad. No parece un trabalenguas, pero es que la cuestión de la numeramentalidad tiene que ver con la cuestión del número, exactamente de eso se trata, ¿no? Y es un concepto que yo lo inventé, ¿no? Y voy a tratar exactamente de esa invención conceptual, de esa creación conceptual. Entonces, invención como creación, y traigo para el contexto del neoliberalismo, porque exactamente, ¿no?, el concepto de gubernamentalidad es un concepto que Michel Foucault trabaja en dos libros, que uno es Seguridad, Territorio y Población, es así que se traduce en castellano, y el otro que se llama El nacimiento de la biopolítica. Entonces, a partir del estudio de esos dos libros que hablan sobre la gubernamentalidad, ¿no?, yo que trabajo la cuestión de la numeramentalidad. Y con el trabajo que vamos a realizar, o la exposición que voy a hacer hoy día, ustedes van a entender porque eso tiene conexión con la cuestión de la matemática, la cuestión también que yo llamo de saber estadístico, ¿no?, que entra en el currículo de matemática, como tratamiento de información, etc. Y cómo eso se relaciona con la cuestión educacional, ¿no?, porque ese es mi foco, siempre pensando, ¿no?, cómo la educación traduce, ¿no?, esos objetivos un tanto neoliberales en la cuestión de la formación del profesor y en las prácticas pedagógicas en la escuela, ¿ya? Entonces, ¿qué pasó? Ya, se estaba durmiendo. Bueno, ¿por qué escogí esa temática? ¿Ya? Primero, este año estaba buscando en internet y encontré un texto que se llama Do Numeramento a Numeramentalidade. Es un trabajo que fue hecho por unos profesores de la Universidad de la PUC de Porto Alegre, la Universidad Católica, y lo que me llamó la atención es que el numeramento es un estudio que se ha hecho en el campo de la psicología y también un poco en el ámbito educacional, para hablar de la cuestión del número en el cotidiano, ¿no?, que es un concepto que traduce, ¿no?, para el ámbito de lo social, la importancia de enseñar los números en la escuela y cómo se da ese proceso desde los años iniciales con los pequeñitos, ¿no? Y numeramentalidad, exactamente, esos dos autores toman un texto que yo escribí, ¿no?, y parece una paradoja, mas la primera vez que hablé de numeramentalidad fue aquí en Uruguay, fue también en la ciudad de Montevideo, fue en ese congreso, en los anales del 7º Congreso Iberoamericano de Educación Matemática, que fue aquí en Montevideo en 2013. Y hoy estoy hablando nuevamente de numeramentalidad aquí en la UDELAR 10 años después. Fue más o menos por esa época el congreso, ¿no? Y así me parece un elemento circunstancial para repetir nuevamente esa discusión sobre numeramentalidad,
ya de una forma un poco más consistente en la época, ¿no? Estaba recién pensando el concepto a partir de otros trabajos que ya había escrito. En 2012 escribí el texto o el trabajo Numeramentalización, ¿no? Para hablar de ese proceso de uso de los números, ¿no? Y ahí el estudio era de las prácticas y del gobernamiento en educación matemática en lo contemporáneo, ¿no? En ese mismo año también yo escribí un artículo que trataba sobre las prácticas curriculares en matemática que se producen por el gobierno del IDEB. El IDEB es el Índice de Desarrollo de la Educación Básica en Brasil. Y es un índice que conjuga no apenas las notas obtenidas de las evaluaciones nacionales, sino también que trae la variable tiempo en esa fórmula, o sea, el tiempo de permanencia del estudiante en los años escolares, ¿no? El sábado asistí a un encuentro que discutía exactamente la actual reforma, y una de las cosas que fueron dichas es que había una cuestión de evaluación que estaba implicada con esa cuestión del nuevo currículum. Exactamente es lo que pienso que debe suceder aquí también en Uruguay, porque en Brasil en los años 90 no había una propuesta de país. Esa propuesta comienza en 96, ¿no? Que son los parámetros curriculares nacionales, ¿no? Seguido inmediatamente de evaluaciones de nivel primario, secundario, en fin. Y después, por los años 2000, se inventa ese índice donde la cuestión de la permanencia de los estudiantes era uno de los coeficientes para determinar ese valor. O sea, por ejemplo, si un estudiante de secundaria tendría, por ejemplo, 5 años, demorase 5 años para terminar sus estudios, ese coeficiente sería 1. Por tanto, la nota del examen no sería alterada. Ahora, supongamos que ese estudiante pasase, por ejemplo, 10 años, o sea, repitiese de año. Entonces, ese coeficiente, él sería 0,5. Lo que no sabemos es que disminuye la nota del examen por la mitad y por tanto, al final, el índice sería un valor más reducido, ¿no? Entonces, eso serviría ¿para qué? Para exactamente, a partir de esa fórmula, tener un control de la cuestión de la permanencia. Una de las cuestiones que se dijo en ese encuentro de sábado, ¿no? Es que de alguna manera habría una especie de movimiento en que se colocaba en jaque la cuestión de la evaluación, porque de alguna manera ustedes vean que no es interesante para una escuela reprobar alumnos, ¿no? Entonces, la cuestión de la reprobación y la permanencia de años sucesivos en la escuela, ¿no?, estaría siendo también controlada y medida por ese indicador. Entonces, ¿por qué en ese artículo las prácticas curriculares que se producen por el gobierno de IDEB? ¿Qué cosa coloco en ese artículo? En ese artículo yo coloco que de alguna manera el índice comienza a orientar prácticas curriculares por parte de los profesores a fin que los alumnos de alguna manera consigan una buena nota en el examen y al mismo tiempo no repitan de año, ¿no? Entonces, al principio puede parecer tal vez un motivo bastante noble, vamos a decir así, pero sabemos que en muchos casos acaba haciendo con que la práctica del profesor se condicione a lo que va a ser el examen y no necesariamente una actividad de formación, ¿no?, de lo que se espera en un proceso de escolarización. Más adelante escribo un otro artículo, ¿no? Fue publicado también en portugués, pero tiene el resumen en español, que fue Educación y Riesgo Social en la curricularización del saber estadístico en el Brasil, que es el artículo donde yo consolido muchas de las cosas que ya había escrito sobre neoliberalismo, y repito la cuestión de la numeramentalidad y trabajo también con algunos dizeres y enunciados que están puestos en el currículo de matemáticas en el Brasil. Yo voy a tratar de hacer un ejercicio parecido con lo que yo he leído ya del currículo en Uruguay. Entonces vamos a ver si
si eso funciona de alguna manera. Bueno, para comenzar, esas cosas no caen así de maduro, no aparecen porque aparecen, ¿no? Son cosas que se van construyendo en la medida que vamos estudiando y vamos leyendo algunas cosas, ¿no? Entonces, en ese primer momento yo quiero situar algunos presupuestos para que ustedes entiendan, ¿no?, cuál es el raciocinio, la manera de pensar que voy a imprimir a mi discusión. Entonces, comenzamos por los antecedentes. Siempre hubo una pregunta que me pareció crucial, inclusive que es el inicio de todo ese proceso, y esa pregunta no es mía, es una pregunta que en un conjunto de clases que Michel Foucault dio en la Universidad de São Paulo, la Universidad Católica de São Paulo. Son un conjunto de 4 conferencias, ¿no? El título del libro se llama La verdad y las formas jurídicas, ¿no?, que es un libro de 4 conferencias que fueron dadas en São Paulo, y él formula la siguiente pregunta, y él dice: ¿cómo las prácticas sociales pueden engendrar dominios de conocimiento que no solo dan lugar a nuevos objetos, nuevos conceptos, nuevas técnicas, sino también a nuevas formas de sujetos y sujetos de conocimiento, ¿no? Entonces, esa pregunta yo la voy a mantener y después la voy a complementar y la voy a comenzar de alguna manera a reinterpretar para el objetivo de mi presentación de hoy. Y un otro elemento, un otro trabajo también que circuló mucho en Brasil y circula bastante, principalmente en la universidad, es un texto que el profesor Tomás Tadeo, ¿no?, publicó inicialmente en portugués y también tiene su versión en español, que se llama Dr. Nietzsche curriculista, con aportes del profesor Deleuze, una mirada postestructuralista de la teoría del currículo. En ese texto, ¿qué cosa el profesor Tadeo él va a formular? Él va a decir que todo currículo se relaciona con 4 cuestiones. Primero, la cuestión del conocimiento como verdad. Segundo, todo currículo está permeado por relaciones de poder. Tercero, todo currículo se refiere a un sujeto o subjetividad, o sea, forma un determinado tipo de sujeto, y para eso también seguramente va a necesitar un determinado tipo de profesor, y el currículo está implicado con los valores de una sociedad. Entonces, con esos elementos y con esa pregunta, ¿no?, Foucaultiana, ¿no?, retomo la cuestión y trato de entender qué cosa significa esa pregunta, ¿no? Y esa pregunta significa exactamente que si las prácticas sociales producen no solamente conceptos, técnicas, teorías, mas también de alguna manera las prácticas producen formas sujeto, ¿no? Y es interesante porque de ahí vemos, como yo había comentado al final de la palestra sobre matemática, que no conseguí desarrollar, Foucault, que es un filósofo, lo consideramos filósofo de la diferencia, problematiza esa cuestión del sujeto como aquel que es de alguna manera el punto de origen de la acción. Como en una frase diría, yo hago o yo pienso, como si el yo sería, en el caso, el punto de partida de ese verbo, de esa acción. Y él va de alguna manera colocar exactamente que las prácticas son el panorama o el horizonte inteligible al cual o a partir de lo cual se forma el sujeto. O sea, el sujeto no es el origen de la acción, sino que prácticamente pasa a ser un efecto de las prácticas. El sujeto como efecto y no como origen. Esa es una cuestión interesante que, para ser comprendida, yo tuve contacto también con un filósofo que se llama Ludwig Wittgenstein. Wittgenstein, cuando trabaja los juegos del lenguaje, él coloca, en el caso, una condición normativa, ¿no?, un carácter regulado a los juegos del lenguaje, a las prácticas del lenguaje. ¿Y qué consiste esa cuestión normativa? Exactamente, como el lenguaje es como un juego que tiene reglas, ¿no?, entonces los juegos del lenguaje,
me orienta para una determinada significación o un determinado significado, ¿no? A partir de aquello que caracteriza. Pero Wittgenstein, él no está preocupado en los agentes de la práctica. Wittgenstein está preocupado en entender qué significados son producidos por la práctica. Diferente de Foucault, que trae, ¿no?, un carácter discursivo a la práctica, por eso que él llama de práctica discursiva. Digamos que Wittgenstein me ayudó, de cierta forma, a entender lo que Foucault quiso decir cuando decía que el discurso era un conjunto de reglas anónimas. O sea, como dije anteriormente, no son reglas del sujeto, son reglas de la práctica y por tanto existe un a priori histórico que de alguna manera me dice cómo debo significar, ¿no? Y Foucault va a tratar al respecto del significado, la producción de esos nuevos objetos en su libro Las palabras y las cosas, ¿no? Pero diferente de Wittgenstein, que Wittgenstein, cuando trae la cuestión de la práctica, ¿no?, y la cuestión normativa, habla de las reglas de significado, Foucault va a traer, en el caso de la práctica discursiva, la idea de unas reglas que llaman reglas estratégicas, o sea, el discurso no solamente produce significados, sino también que orienta lo que se debe pensar y lo que se debe hacer. Entonces, ¿por qué? Porque exactamente la preocupación Foucaultiana está con qué? Está con el sujeto, no está exactamente en la cuestión de la ciencia o de los significados, sino cómo esa ciencia inventa, produce y orienta las formas de pensar de ese sujeto. Y una cuestión que es extremadamente importante, que me gustaría que registren, porque es con esto que vamos a cerrar la presentación, es que el discurso conduce y funciona al interior de nuestras instituciones sociales. O sea, en los tiempos contemporáneos no podemos pensar un discurso desprovido de institución, ¿no? Entonces el discurso médico, el discurso clínico, el discurso pedagógico están vinculados aquí a una institución escolar, una institución clínica, una institución hospital, en fin, todas esas cosas. Bueno, vamos a comenzar entonces a ver el currículo aquí en Uruguay, ¿no? Y el famoso currículo por competencias. Claro, yo propositalmente, hay muchas cosas que son dichas en ese currículo, ¿no? Pero para efectos de mi presentación voy a destacar algunos que me llamaron la atención. Entonces, una de las cosas que se pide en cuanto a formación de esas competencias es utilizar, ¿no?, que el alumno utiliza diferentes estrategias matemáticas, conectando conceptos entre sí y explicando los procedimientos realizados para resolver problemas en distintos contextos. Reconoce y utiliza conceptos comerciales, económicos y financieros con el fin de comprender su impacto en la vida diaria y decidir en forma racional, priorizando el bienestar propio y social. Reconoce en la vida cotidiana los conceptos asociados a la probabilidad para interpretar y describir distintos fenómenos. Utiliza información del mundo que lo rodea en la toma de decisiones respecto al ahorro y al gasto, tomando en cuenta el impacto que tiene la vida diaria, los conceptos asociados al porcentaje en contextos colaborativos. Trabaja contenidos económicos y financieros en contextos de la vida real como insumo para la toma de decisiones respecto a ingresos, control de gastos y ahorro. Eso aquí se relaciona en muchos casos con la cuestión comercial, económica. Ya en Brasil se habla en educación financiera, en fin, una serie de cosas. Y claro, se toma eso como cosas que vienen del contexto, de la realidad, que uno tiene que pensar. Y la pregunta que se hace el profesor inmediatamente es, ¿cómo hacer todo eso? ¿No? ¿Cómo que vamos a trabajar eso? Y ahí, ¿qué cosas aparecen? Ya, ahora sí, yo no sé cómo, y ahí ya me voy a concentrar un poco de que no he conversado con ustedes, y después conversaremos si es eso mismo, pero qué cosa comienza a acontecer, pasar en Brasil, y que seguramente debe pasar aquí, o si ya se sucede, por lo menos ahora va a ser organizado de otra manera.
aparece el uso de los proyectos, ¿no?, que se deben comenzar a hacer en los colegios. ¿Y cuáles son las temáticas entonces? De acuerdo con lo que se dijo anteriormente sobre económicos, conceptos comerciales, la probabilidad, en fin, comienzan a aparecer los temas de estudio: desempleo, inflación, consumo, expectativa de vida, principalmente. ¿Cómo? ¿Por qué? Porque, como dice ahí, resolver problemas de distintos contextos, priorizando el bienestar propio, en fin, y tomada de decisión. Bueno, entonces, ¿qué cosa podemos comenzar a pensar aquí? Bueno, primero tenemos que preguntarnos cuál es el sentido y cuál es el efecto de verdad, ¿no?, que en el caso, si esos problemas entran a partir de proyectos para el currículo de matemática, entonces tiene que ver con las cuestiones que se relacionan a números y medidas. Entonces, si por un lado cuantificar y medir son prácticas muy relevantes para describir situaciones económicas, denunciar injusticias sociales, justificar acciones políticas, ¿no?, porque eso que se enseña a veces o se piensa, el conocimiento matemático nos ayudaría a ese entendimiento de lo social, ¿no?, a formar ciudadanos críticos a través del conocimiento escolar. Por otro lado, estos temas, ¿no?, que son vistos como objetos y propiedades de un objeto empírico y que en el caso deben ser comprendidos, aprendidos y van a dar significado a los objetos o conocimientos matemáticos y estadísticos propuestos por ese currículo. Entonces, hay una cuestión de carácter epistemológico. La justificativa es, si tengo que conocer la realidad y esos significados están en mi realidad, tengo que usar entonces esos contextos para enseñar. Y ahí no hay ningún problema, ¿no? Solo que también no podemos olvidarnos de lo siguiente. Volviendo a la cuestión del currículo, los conocimientos que integran el currículo están impregnados de valores y se pretende o quieren decir alguna cosa respecto de los sujetos que se deben formar. En un artículo que escribimos sobre el saber estadístico y su curricularización para el gobernamiento de todos y cada uno, ¿no?, ahí pensamos que cuando ese conocimiento entra en el currículo, queremos ¿qué cosa? Queremos producir determinadas experiencias y conductas de estudiantes y profesores, disciplinar la mirada sobre el cotidiano, juzgando en interacción sobre una determinada forma, ¿no?, un determinado estilo, con finalidades biopolíticas. O sea, como no podemos desconsiderar que ese currículo está conectado de alguna manera a una propuesta política, entonces queremos entender, para efectos de esa interpretación, cómo que eso se conduce, se orienta al gobierno exactamente de esas personas que frecuentan la escuela o que desarrollan ese currículo, profesores y alumnos. Bueno, Foucault también nos dice otra recomendación para orientar esa pregunta o esa mirada a la cuestión biopolítica. Él dice, si queremos entender o conocer el conocimiento, saber lo que es, aprenderlo en su raíz, en su fabricación, él dice, debemos acercarnos no a los filósofos, sino a los políticos, ¿no? Debemos comprender cuáles son las relaciones de lucha y poder, ¿no? Y ahí, en todo caso, mi pregunta ya no es cómo enseñar esa estadística o esas probabilidades. Mi pregunta es, si es legítimo epistemológicamente preguntarme sobre cómo enseñar, yo prefiero preguntarme entonces por qué, del poder y de las formas que se naturalizan para la enseñanza del saber estadístico en los diferentes niveles y modalidades. Yo no me cuestiono cómo enseñar, yo me conozco por qué eso fue escrito y puesto en el currículo de esa manera. Y antes de pensar en el cómo, primero quiero pensar o entender el por qué, para después yo poder decidir el cómo será realizado eso. Porque no nos olvidemos que la cuestión contextual,
la cuestión del uso del contexto, la cuestión de resolver problemas cotidianos, de toda esa conexión, forma parte de un discurso pedagógico que también se relaciona con la institución que es escuela. Y todas esas instituciones son instituciones modernas y por tanto todo eso también se coloca en conexión con la cuestión de la modernidad. Pero vamos a ver pues si llegamos, ¿no?, a todo eso. Bueno, en un texto que yo recojo de, no me acuerdo ahora el nombre porque el libro no está conmigo, pero la referencia estaba solamente así, es un autor francés que va a escribir por una sociología histórica de la cuantificación o argumento estadístico, ¿no? Y es interesante porque él nos muestra, ¿no?, la importancia o el papel de la cuantificación y de lo que significa esa acción de fabricar un número. O sea, primero voy a entender si hay un contenido matemático y un contenido estadístico, ¿no? ¿Cuál es el sentido de ese saber en cuanto a significado que es necesario para una práctica social? Entonces nos tenemos que cuantificaciones, codificaciones, mediciones, son de alguna manera una elaboración enunciativa de carácter general. Pueden pensar también las fórmulas matemáticas, en fin, expresan y hacen existir lo que antes existía en palabras, se hace con números. El número continúa siendo un lenguaje. Entonces, en ese momento que yo considero que la matemática también es un lenguaje, no puedo desconsiderar el carácter normativo que ya establecí anteriormente con Wittgenstein y que voy a recuperar ahora, principalmente en la forma como eso, ¿no?, se organiza para producir conductas en el colegio, ¿no? La cuantificación o la acción de fabricar un número se supone que se desarrolla a partir de una serie de convenciones socialmente aceptadas que implican comparaciones, negociaciones, compromisos, traducciones, códigos, cálculos. O sea, el mismo número, la misma matemática como lenguaje no está exenta de sus atribuciones y de su, digamos así, de su orientación a partir de lo que sean las prácticas que se consideran necesarias. Inclusive mismo si yo la considero dentro de un determinado realismo, como está puesto dentro del currículo escolar. La medida viene a continuación como un conjunto regulado por sus convenciones. La medida es formada por las operaciones que crean nuevas formas de pensar, de representar y de expresar sobre cómo proceder. O sea, el número no es ingenuo. Un número, una medida, un conjunto de procedimientos, ¿no?, ellos están como lenguaje para hablar exactamente de todo eso que socialmente está puesto inicialmente. Y no, digamos así, en cuanto a extracción o abstracción, ¿no?, de alguna cosa que se supone viene a explicar el fenómeno, ¿no? Aquí yo tomo matemática como una cosa que viene a disciplinar la manera de ver la realidad y no como una extracción de aquello que estaría ya puesto en la realidad. Existe una diferencia bastante sutil de concepción que significa que no es que la matemática esté en lo real, sino que la matemática es como un lenguaje que me define y me dice lo que puede ser pensado y dicho sobre tal objeto. Bueno, es entonces ahí que yo comienzo a pensar cómo que eso se relaciona entonces con las formas de gobierno. Y es ahí que creo y comienzo a pensar en ese concepto de numeramentalidad, o por lo menos no estaba como nombre, pero estaba como idea, ¿no? Estaba como, digamos así, alguna cosa me decía que si eso tiene a ver con las formas de pensar, entonces de alguna manera tiene a ver con las formas de gobierno. Entonces, entiendo, primero voy a tomar la gubernamentalidad. ¿Qué cosa es la gubernamentalidad? ¿No? La gubernamentalidad, según Foucault, en sus aulas que dio sobre seguridad, territorio y población, ¿no?, va a decir, ¿no?, que es, ¿no?, un concepto que le permite entender artes
racionalidades, saberes, regímenes específicos de formas de pensar y proceder implicados en la producción de prácticas y tecnologías de gobierno, para la producción de comportamientos sobre uno mismo y sobre otros, ¿no? Entiéndase, o por lo menos entendemos, que gubernamentalidad no es más entendida en ese sentido macro de un Estado opresor, mas exactamente dentro de la perspectiva microfísica. Gobernar significa conducir conductas, ¿no? Pensemos que en los estudios que él viene haciendo, él comienza a percibir cómo el régimen disciplinar del castigo, la punición y el castigo van perdiendo fuerza y van ganando de alguna manera los dispositivos que de alguna manera aseguran la regulación y el control. O sea, cada vez más los castigos son mitigados y cada vez más se deposita en el propio individuo la responsabilidad sobre sí mismo, ¿no? Entonces, cuando él comienza con la cuestión de gubernamentalidad, exactamente es una complexificación que él hace de aquello que había discutido anteriormente sobre práctica discursiva en la relación del poder y del saber. No el saber como aquel contenido que nos garantiría independencia, libertad y autonomía, mas exactamente al contrario. De qué manera el poder para sostenerse crea formas de saber, inventa, por ejemplo, determinados conocimientos, inclusive determinadas identidades. Sobre esa cuestión, por ejemplo, de la relación de poder-saber, ¿no? Yo orienté un trabajo en el que, por ejemplo, los sujetos o los alumnos definidos como superdotados en el colegio, ¿no? Respondían a una elaboración de saber que define exactamente las características, que dice cómo podemos identificar esos superdotados, que mapea o habla de las conductas y las manifestaciones de esos alumnos, y a partir de ahí entonces el profesor se orienta a su identificación, selección, ¿no? y conducción dentro de los esquemas de la propia institución escolar. Entonces, yo no puedo, antes de identificar un individuo, yo no lo podría identificar si antes no tengo definido quién es él. Entonces, primero discursivamente se define para después proceder a su identificación. Y a partir de ahí la cuestión del poder, ¿no? Las prácticas divisorias. ¿Qué consiste eso? Bueno, yo sé que tú no eres superdotado y tú eres superdotado, entonces comienza la clasificación de los sujetos, ¿no? Bueno, sí, gubernamentalidad sería entonces de un modo un poco más amplio, ¿no? Porque de ahí Foucault está haciendo estudios sobre cómo de alguna manera se da la configuración o la racionalidad del Estado moderno, ¿no? Comienza a pensar entonces en la gubernamentalidad exactamente como ese dispositivo que organiza, distribuye, estudia y analiza prácticas, racionalidades y tecnologías gubernamentales, en ese caso de la población. Por eso la cuestión de la biopolítica ligada al biopoder. En los estados modernos, diferentes de los estados feudales, la población es riqueza del Estado. Y como la población es riqueza del Estado, entonces, de alguna manera, tiene que hacerla, ¿no? Tiene que controlarla, tiene que limitarla, tiene que hacerla crecer cuando debe crecer, tiene que reducirla cuando tiene que reducirla, en fin. Él se duerme, está cansado. Bueno, la primera mayúscula. Ya, ok. Entonces, la gubernamentalidad es un dispositivo, ¿no? Es un dispositivo.
Y tanto que en el caso que principalmente Foucault va a trabajar, no apenas la población o el dispositivo de gubernamentalidad tiene que actuar en el conjunto de la población, mas tiene que producir efectos en cada uno de sus integrantes. Entonces, hay un proceso de gobierno y al mismo tiempo de subjetivación al interior de los dispositivos. O sea, yo me entiendo y me reconozco como un determinado tipo de sujeto al interior de un determinado dispositivo. Bueno, es ahí que yo trabajo en el caso. Bueno, aquí ya hablé de eso aquí, ¿no? Bueno, y para él también, eso es aquí para complementar, aquí también para él la gubernamentalidad, ¿no? Así como habría esa gubernamentalidad moderna que surge en los estados modernos, ¿no? En los séculos 18, 17 y 18, él también va a usar después en otra obra llamada El nacimiento de la biopolítica, usando ese concepto de gubernamentalidad para hablar sobre el liberalismo y el neoliberalismo también como dispositivos, ¿no? Entonces, hay primero una gubernamentalización del Estado para después él tratar eso como una especie de herramienta analítica. Bueno, si gubernamentalidad es la combinación de las artes y técnicas de gobernar, entonces numeramentalidad será la combinación de artes y técnicas y prácticas y normatividades en torno de la numeración, la medida, la contabilidad, la serialización, que orientan la producción enunciativa de las prácticas sociales en los ámbitos institucionales, como en la escuela y en nivel de agenciamiento de los comportamientos, como en el caso del currículo, ¿no? Entonces, esta noción, esta de numeramentalidad, parte del estudio de las formas que orientan y regulan formas de pensar y proceder con base en la cuantificación, la medición, el uso y el registro de números. Ya había dicho que la matemática como lenguaje opera en la disciplinarización de la mirada en relación a la realidad, o sea, ver dentro de un punto de vista matemático, entonces también orientaría formas de pensar a partir de la matemática. Y fuertemente colocando entonces, ¿no?, de qué medida esas normatividades, ¿no?, se producen, orientan y regulan comportamientos. Entonces voy a entender, en ese caso, la numeramentalidad como un dispositivo, en el mismo sentido de gubernamentalidad, enfatizando exactamente que a partir de los números y a partir de cómo se miran para las cosas con esos números, con esas medidas, cómo entonces también se operan y se constituyen discursos, identidades, o sea, formas de ser sujeto a partir, ¿no?, de esos números. Y como nos hablamos que es el gobierno de todos y de cada uno, entonces también cómo esos comportamientos incitan a procesos de subjetivación en cada uno. Bueno, ellos operan entonces, ¿no?, como hemos colocado entonces de alguna manera, ¿no?, de una manera cada vez más, ¿no?, amplio. Colocamos entonces los números, los registros como expresión de verdad, como formas de pensar, formas de conducirse, ¿no? Entonces, sí, y ahí de alguna manera, dentro del dispositivo de numeramentalidad, entonces tenemos el lenguaje matemático, el lenguaje estadístico, ¿no? Y de alguna manera también, de modo general, la estadística o el saber estadístico, no apenas en el currículo como una forma, ¿no?, de se orientar lo que se va a realizar en la sala de clases, sino que también de alguna manera tenemos que reconocer que la estadística como estadística funciona, ¿no?, como una forma de
instrumentar y modelar el comportamiento, ¿no?, de la población y de todo aquello que se va a hacer con esa población. Aquí yo quiero hacer una pequeña resalva entre saber estadístico y las estadísticas, ¿no? Entonces, por ejemplo, el gobierno tiene estadísticas sobre índices de alguna cosa. Eso es una cosa que de alguna manera sirve al gobierno en la gestión de la población. El saber estadístico como saber, o el saber matemático como saber qué es en el currículo, se conecta con esa posibilidad de lectura y de interpretación, mas al mismo tiempo se refiere a cuestiones específicas que no necesariamente de modo general, sino que de alguna manera sirve para ese proceso de formación del sujeto en el colegio, ¿ya? Entonces, el IDEB, por ejemplo, va a ser una estadística. Ahora, por ejemplo, si yo con mi alumno discuto algún dato estadístico, él tiene que entender a partir de lo que aquello está diciendo, tomar una actitud, tomar una relación para sí mismo en relación a eso que está entendiendo, ¿no? En un artículo también que escribí con mi colega Clarice, ¿no?, lo numerable, lo mensurable y lo auditable, estadística como tecnología para gobernar. Aquí comenzamos, y para nosotros estuvo claro que a partir de la historia de las estadísticas y cómo eso se fue conjugando en la organización y en la producción de los estados modernos, fue un instrumento poderoso de los estados. ¿Para qué? Para el control y la regulación de los riesgos sociales. Entonces, de alguna manera, ¿qué cosa estamos o comenzamos a pensar aquí? Estamos pensando que las estadísticas sirven al Estado como forma de entender y controlar los riesgos poblacionales. En el colegio acaba funcionando como una manera que el alumno consiga entender los riesgos en relación a sí mismo y comienza a tomar una determinada actitud, ¿no?, de carácter, una determinada actitud, ¿no?, o comportamiento de carácter individual. Por ejemplo, ¿no?, aquí yo traigo un uso que consideramos interesante cuando, por ejemplo, el gobierno brasileño, ¿no?, hacía estudios sobre los índices de analfabetismo en el Brasil. Entonces, para el gobierno brasileño, una población analfabeta es una población de riesgo. Entonces, de alguna manera, toma para sí la cuestión, la gestión, ¿no?, y de alguna manera toma ese dado, toma ese índice, ¿no?, como elemento necesario a la toma de decisión. Entonces, la toma de decisión no es apenas de carácter gubernamental, mas también funciona subjetivamente en relación al propio alumno. ¿Por qué? No apenas el gobierno reconoce que sí, alumno o que ahí existe un grupo analfabeto, mas también de alguna manera divulga para los medios de comunicación que hablan del analfabetismo y que de alguna manera cuando llega al hogar de alguien que escucha respecto de eso, entiende también que precisa tomar una actitud individual en relación a ese problema. Entonces, el analfabetismo es un problema. Lo que estoy discutiendo aquí no es, es claro que es un problema. Lo que yo quiero discutir es exactamente los efectos que tiene y la manera como se presenta en la forma de actitudes que van a ser de alguna manera motivadas por quien escucha, por ejemplo, ¿no?, una noticia como esa, ¿no? Recientemente, por ejemplo, en Río Grande del Sur, tuvimos problemas con inundaciones, ¿no?, que demandaron, por ejemplo, toda una actitud de carácter colaborativa por parte de la población, ¿no? Entonces, dentro de los preceptos de solidaridad, por ejemplo, hubo una gran movilización de la población en relación a las personas que tuvieron ese problema con las inundaciones, ¿no? La cuestión que se viene percibiendo
que cada vez más, ¿no?, los problemas sociales son cada vez o exigen cada vez menos participación del Estado y cada vez un tipo de resolución individual en relación al vecino, en relación a las comunidades. Hay una descentralización de esos problemas, ¿cierto?, en que aparecen o son noticiados a respecto de la media y que de alguna manera provoca un compromiso de carácter más aislado, vamos dizer assim, não? do que especificamente um compromisso por parte do Estado nessa resolução. Bueno, aqui estava escrito que de alguma maneira os conhecimentos ou a estatística ou o saber estatístico viene para tomar decisão. E aqui já entra a questão neoliberal, que eu estou pontuando de alguma maneira, não? O que significa tomar uma boa decisão? Porque a questão não é simplesmente tomar uma decisão, a questão é tomar uma boa decisão. Significa saber gestionar um risco, não? En la época contemporánea, los gobiernos han considerado que se pueden tomar ciertas medidas para prevenir o evitar peligros y amenazas, lo que da una sensación de dominio sobre la inseguridad y la incertidumbre. O sea, la cuestión de tomar esa buena decisión se basea, ¿no?, está baseada en exactamente cómo que de alguna manera se gestiona la previsibilidad y de alguna manera se invierte o se minimiza la incertidumbre, ¿no? El campo de probabilidades, por ejemplo, adquiere una importancia estratégica para saber gobernar, ya que la población y los seres humanos que la componen se convierten en objetos de la ciencia susceptibles a ser conocidos y cuyas características particulares pueden ser aprendidas, sus regularidades producidas, registradas, calculadas y pronosticadas. O sea, para un Estado neoliberal, la estadística es fundamental, porque tú sabes por dónde las personas se mueven, dónde ellas están, ¿no? Y aquí suceden cosas, por ejemplo, recientemente con la pandemia, ¿no? Hubo un acceso, porque de alguna manera habían auxilios que debían ser pagos, gente que se quedó en desempleo. Entonces, hubo una entrada increíble de personas, digamos así, en la red bancaria. O sea, hasta antes de la pandemia, había un número significativo de gente que no tenía recursos, que estaba al margen del servicio bancario, que de alguna manera estaba más por la informalidad. Solo que, ¿qué pasa? Con la cuestión de la necesidad de los auxilios, mucha gente tenía que necesariamente abrir cuenta en un banco, ¿no? Y al inicio, claro, fue complicado, pero con esa entrada, con esa bancarización de las personas, ¿qué cosa sucede? Usted ve que económicamente, o como, digamos así, como un derecho se muestra apropiado, mas al mismo tiempo tiene un efecto de control sobre lo que las personas reciben, sobre lo que ellos gastan. Y claro, hay un conjunto de otras cuestiones que van nesse sentido, como transferências, enfim. Então, lo que estou querendo dizer é que exatamente existe uma importância estratégica do governo em todo o que envolve exatamente essa normatividade numérica, ou até mesmo estatística ou matemática, não? Nossa preocupação, então, é destacar o papel dessas atitudes como componente de una racionalidad política que se centra, en este caso, en las prácticas curriculares como medio de gestionar la población. Entonces, ahora voy a entrar con las cuestiones curriculares, porque de ahí me interesa saber, bueno, ¿cómo que entra esa cuestión de la tomada de decisión? ¿Cómo que entra la cuestión matemática? ¿No? Y si eso es importante para gobernar, ¿qué efecto tiene ese en la... Entonces, volvamos. En ese caso, retomamos la cuestión del riesgo, ¿no? ¿Por qué? Porque el riesgo para el Estado, un Estado neoliberal, está asociado a una idea de regresión social y que nos lleva a prestar atención entonces en la vida cotidiana.
Entonces existe el riesgo del desempleo, el riesgo de accidentes de tránsito, aquí es de tránsito, no es de tránsito, el riesgo de fumar, el riesgo de uso excesivo de medicamentos y drogas, el riesgo de consumir alimentos industrializados, ya que el dominio del riesgo, por parte de un individuo influye en el grupo de la población. O sea, en el currículo escolar que tenemos un trabajo individual con cada uno de los alumnos, la cuestión del riesgo, que es un problema para el Estado, entonces pasa a ser compartido de alguna manera con los entes que están, en ese caso con los alumnos que están, la población, porque cada uno de ellos en cuanto a unidad faz parte de un conjunto denominado de población. En ese sentido, hay que tener o una actitud positiva o negativa ante el riesgo y considerar sus repercusiones y de cómo eso aquí precisa o necesita ser debatido en los colegios, ¿no? Entonces comienzan de alguna manera a aparecer algunas temáticas que se tornan necesarias en el desarrollo del currículo. Ahora, ¿cuál es la cuestión que está puesta aquí en el sentido? Bueno, pues ¿será que el estudiante no debería controlar esos riesgos también para sí? ¿No debería? La cuestión es el efecto que se espera con eso. O sea, cada sociedad y cada época espera un determinado efecto, una determinada producción en relación a un determinado comportamiento o a un determinado tipo de saber. Entonces, existe también, y claro, una cuestión epistemológica, ¿no?, de se construir, y se apropiar de la ciencia, de se entender exactamente comprender exactamente sus problemas, pero la cuestión es que ese tipo de sujeto que de alguna manera entienda esa cuestión, ¿no?, maneje esas incertidumbres y esos riesgos, y que cada vez permita que eso sea con menos costo para el Estado. La cuestión es, como ya dije anteriormente, cuánto que esa gestión de riesgo debe tener como efecto, y la cuestión que se estudia aquí es la cuestión del efecto, como una desoneración o una, digamos así, disminución de los costos del Estado en relación a algunas cosas que debería ser central, ¿no? Y en esa racionalidad, de alguna manera gubernamental, que se espera que el individuo sea productivo en diferentes situaciones de vida. ¿Y qué se entiende por productivo? En ese contexto significa ser emprendedor de sí mismo. Aquí ya colocamos o vemos como que de alguna manera el ideario neoliberal se constituye, porque la idea exactamente es que el efecto sea se constituir cada uno un emprendedor de sí, ¿no? Es decir, que sea capaz de calcular las ventajas y los riesgos de sus acciones y buscar maximizar su independencia de los demás y del Estado. Entonces, a partir de aquí, cuando yo entiendo que en esa racionalidad se toman las situaciones de vida con la idea de disciplinar o de entender lo que está sucediendo, ¿cuál es el efecto que se espera? Se espera exactamente que de alguna manera ese individuo sea autoemprendedor. Y no sabemos que actualmente la cuestión del autoemprendedorismo recoloca y reposiciona inclusive, ¿no?, si no estamos muy atentos, el propio concepto de autonomía, que yo inclusive voy a comentar un poco más adelante, ¿no? Entonces, en el neoliberalismo contemporáneo, prudencia y decisión, ¿no?, son características importantes para la autogestión y la posición, ¿no?, de sujetos ciudadanos frente a los riesgos. Entonces tenemos una conjugación, se conjugan aquí algunos elementos en que se debe ser prudente en el caso de cómo vamos a asumir, cómo que vamos a leer esos riesgos, esas cuestiones, ¿no? Y a partir de esa evaluación, ¿qué tomada de decisión vamos a tener, ¿no? Ahí, ¿cuál es la otra cuestión que viene adelante? Que
en esa discusión de la autogestión y el emprendedorismo, quien acaba siendo responsable de su gestión es el propio individuo. Entonces, la responsabilidad a partir de esa evaluación del riesgo acaba recayendo en los propios sujetos. Y eso de alguna manera, ¿no?, resuena con lo que había colocado anteriormente, en que cada vez más todo el conjunto de acciones sociales que deben visar algún tipo de transformación o de bienestar acaban recayendo siempre en las actitudes individuales y cada vez menos, de alguna manera, en las instituciones. Bueno, volvamos a la cuestión del currículo que habíamos comenzado nuevamente. Y ahí viene la cuestión de decidir de forma racional, ¿no?, ver el bienestar propio social y el social, ese efecto a partir de una realización propia, ¿no? La probabilidad entra exactamente en esa cuestión de trabajar con la cuestión de saber qué cosa es probable que suceda, en fin, interpretar y describir diversos fenómenos de la vida cotidiana. Nuevamente, la cuestión de la toma de decisiones respecto al ahorro y al gasto, en fin. Remarqué nuevamente para que ustedes vean que muchas de las cosas que yo conecté anteriormente se articulan exactamente dentro de una justificativa epistemológica de lo que está ahí en la vida, ¿no?, y al mismo tiempo pedagógica, que abre las puertas para el contexto y para la cuestión de la vida. Cómo entonces se priorizan y se describen y se enuncian cuáles aspectos de la vida son importantes, ¿no? El ahorro, el gasto, ¿no?, y algunas otras cosas más que por ahí de repente no he visto y que si ahora de repente revemos en el currículum, se nos presenta. Una vez, ¿no?, el sábado comentaron al respecto de que con el nuevo currículo de competencias, ¿cómo que van a ser entonces las evaluaciones? Y la discusión comenzó, ¿no?, con una intervención, o una de las intervenciones que decía, los profesores no saben, no tienen clareza, nadie dice claramente lo que son competencias. Yo creo que el problema no está en saber lo que es competencia. Definir lo que es competencia, yo creo que es el menor de los problemas. La cuestión es que con ese concepto de competencia, ¿qué cosa sucede? Hay inclusive una autorresponsabilización del propio proceso pedagógico en la persona del profesor, en la misma lógica de que, de alguna manera, se coloca la libertad, pero esa libertad es regulada por una prueba que vendrá después, ¿no?, y que de alguna manera delega toda la responsabilidad individual, ¿no?, en relación a lo que el profesor va a hacer. Yo me acuerdo que en una evaluación en Brasil, luego que salió la cuestión de las competencias, uno de los problemas exactamente en relación a esa cuestión de los conceptos comerciales, económicos y financieros, era una pregunta sobre en cuál institución bancaria yo tendría el más alto rendimiento con un depósito. Y la pregunta era muy simple, era bastante simple. Era, un banco ofrece interés a tantos por ciento al año, otro ofrece a tantos por semestre, otro más o menos mensual, ¿no? ¿En cuál institución debo depositar el dinero? ¿Institución A, B o C? Y ahí ver que lo que interesa no es si el alumno iba a resolver por regla de 3, por proporción o por función lineal o función exponencial, es la tomada de decisión, exactamente cuál va a ser el depósito a ser hecho. Entonces, de hecho, no hay una preocupación con el contenido. ¿Por qué? Porque lo que se tiene que enseñar en relación a esos números es la gestión del riesgo. ¿Cuál me ofrece más riesgo o cuál me da, en el caso, más ventaja? ¿No? Entonces, en sí, la cuestión numérica, la cuestión matemática, ¿no?, como cualquier lenguaje, ¿no?, él va de alguna manera sí orientar una forma de ver las cosas. La cuestión es aquí
¿Cuál es el efecto de eso? ¿No? Y muchas veces yo creo que como profesores nos preocupamos mucho a veces en cómo hacer, porque eso viene muchas veces encubierto por una justificativa de carácter epistémico, en el sentido que el conocimiento está en el día a día, o sea, encontramos estadística en todo lugar, en el periódico, y que el alumno tiene que aprender a leer e interpretar, ¿no? Que en el caso, para hacer, una otra cosa también que me ocurre es así, ¿cómo cambió, no? Cuando yo me acuerdo que en los años 70, 80 escuchaba, ¿por qué se enseña matemática? Se decía que era porque ayudaba a desarrollar el raciocinio. Hoy en día, si tú preguntas a un profesor por qué se enseña matemática, él dice porque ayuda a la vida. O sea, cada vez no tenemos una circunstancialidad en la justificativa que se da mucho más apenas por una cuestión, y efectivamente, como dice Foucault, de qué tipo de sujeto, qué respuesta queremos que ese individuo, ese sujeto tenga frente a la sociedad. Bueno, entonces, ¿qué cosa vemos así? Reconfiguración del significado de autonomía. O sea, si cuando leemos todas esas cuestiones aquí, parece que se asegura de alguna manera una cuestión de colaboración, ¿no? Vean bien que tienen también la cuestión del control de gastos y de ahorros. Entonces, yo entiendo que de alguna manera, ¿no?, existe una reconfiguración del significado de autonomía. O sea, no es más una autonomía con una cuestión libertaria, emancipatoria, ¿no?, mas exactamente una autonomía que pasa a ser regulada por las instituciones o por las condiciones que se están dando por las respectivas prácticas que son vigentes. Entonces, si los conocimientos matemáticos disciplinan la mirada de los fenómenos, guía el entendimiento de las prácticas, la numeramentalidad exactamente con esas prácticas curriculares, con sus respectivos saberes y significados, se sitúa en el campo de la formación de un tipo de sujeto que actúa tomando las mejores decisiones de acuerdo con una interpretación correcta de datos que se le presentan. Hay la cuestión de los datos, ¿no? Los datos que necesitan ser organizados, puestos en una tabla, la media, la mediana, la moda, en fin, todas esas cuestiones, ¿no? Aquí vemos entonces que el alumno, ¿no?, puede ejercer su autonomía desde que movilice, ¿no?, los conocimientos, no solo para resolver situaciones problemáticas, sino también para que se posicione frente a los datos estadísticos, como los que son publicados a través de los medios de comunicación, las propagandas, las noticias, en fin. Segundo, previsión, riesgo. Aquí yo traduzco como elementos aleatorios, más creo que se puede decir azar mismo, en un libro de estadística. Exactamente es para distinguir qué cosas se puede prever, qué cosa es de riesgo y qué cosas pueden ser dejadas porque de alguna manera depende, vamos a decir así, de la suerte, ¿no?, en las diferentes esferas de la vida cotidiana, frente a las demandas de diferentes instituciones, y todos pueden ser de alguna manera calculados. Pues no. En general, entonces, el conocimiento matemático estadístico se organiza en el currículo, ¿no? Vemos, para Foucault, coloca la cuestión del poder de la verdad, en el caso, quién discute la verdad matemática o quién discute una verdad hecha a partir de una investigación o de un levantamiento estadístico, y cómo ese saber entonces circula. Por el dispositivo de numeramentalidad y sus saberes, esas identidades se traducen en formas de ser sujeto. Sujeto prudente, el sujeto buen ciudadano, el sujeto buen consumidor, que encuentra el llamado conocimiento estadístico las herramientas para gestionar y controlar la incertidumbre, los riesgos y tomar las mejores decisiones. Bueno, recordémoslo cuando comenzamos, que el currículo produce valores, verdades,
tienen desafíos propios en relación a un determinado momento contemporáneo, ¿no? Para eso, entonces, en ese momento contemporáneo, algunas temáticas, algunos temas son de urgencia política y social en términos de actitud, o sea, son urgentes porque se necesita producir una actitud en relación a eso, ¿no? Y entonces podemos decir cómo o vemos exactamente cuando decimos que la matemática y la estadística funciona como tecnología de gobierno, exactamente funciona en la forma o en la modelación de qué tipo de sujeto es socialmente deseado. Y aquí yo quiero terminar con una frase que escribí en uno de los artículos, que fue una máxima de Frederico II, en la época creo que Alemania todavía era gobernada pelos, tenía su nombre, no era rey, acho que era, no me acuerdo, mas assim, Frederico II da Alemania, y es citado por Foucault en su libro El coraje de la verdad, cuando dice que ellos razonen todo lo que quieran con tal que obedezcan. Muestra que mismo la modernidad, o que para la modernidad, la autonomía de pensamiento está lejos de oponerse a la obediencia de sus ciudadanos. La actitud crítica y sus implicaciones morales son una condición de existencia de las sociedades modernas, pero nunca una condición de libertad y emancipación de los individuos. Entonces, con eso termino y me gustaría abrir tal vez para conversar, si ustedes también formular sus impresiones, y gracias por la atención. Muy interesante, Samuel, me pareció muy bueno. Yo te preguntaría una cosa, que la primera pregunta que me surge es si puede haber un uso de la estadística, otro uso que no sea neoliberal. Dependiendo cuáles son las prácticas que de alguna manera nos propondríamos con un nuevo proyecto de sociedad. O sea, a veces nos debruçamos sobre el conocimiento, a veces nos debruçamos sobre los saberes, y a veces precisamos de repente reconfigurar nuestras instituciones. Entonces, así, al final, yo también terminando de escribir, cuando Foucault exactamente problematiza esa cuestión del sujeto con la verdad y cosas, lo que él está haciendo es una problematización de nuestras instituciones. Entonces, antes de yo discutir el currículo, yo creo que tal vez podría pensar en este caso la escuela. O sea, ¿es posible una escuela en cuanto a sociedad moderna sufrir alguna transformación, y cuál sería esa posibilidad, ¿no? Y ahí, a partir de ahí, sí, con un reposicionamiento, tal vez lo que sea la escuela, ahí de repente tal vez podemos pensar lo que podría ser un currículo y tal vez lo que serían otras prácticas para exactamente no caer en ese proceso. El conocimiento en sí no es liberal o neoliberal. Como te dije, yo pienso, ¿no? Es exactamente la práctica acaba siendo el horizonte de inteligibilidad que da sentido también a ese conocimiento. Entonces, si tenemos una sociedad meritocrática, es obvio que, por ejemplo, la idea de media funciona y opera en esa perspectiva neoliberal. Entonces, el resultado se da más por el efecto y las finalidades en que las instituciones y las prácticas están propuestas. No sé si respondí a tu pregunta. Eso es lo que me ocurre. Quizás para complementar, se puede pensar en el origen de la estadística como campo dentro de la matemática, que no tiene nada que ver con el neoliberalismo. En realidad, el origen de la estadística históricamente tiene que ver con las cuestiones del control de los riesgos en torno a juegos de azar. Exactamente. Luego, y ahí es el efecto de las prácticas estadísticas en un contexto neoliberal utilizado para el control del riesgo social de la población. Entonces, pensando desde la historia y el origen de ese campo, se puede entender cómo en realidad el efecto es como la herramienta estadística en función de para qué se utiliza. Ahí capaz podemos pensar alternativas de una enseñanza de la estadística o de toda la matemática, porque con la geometría pasa algo parecido. Se recorta la parte más creativa que tiene la geometría para el pensamiento creativo,
para ponerlo en función de otras cuestiones. Cuando escribí ese artículo de lo numerable, lo auditable, yo hice un estudio de estadística y exactamente hay un autor inglés y exactamente la estadística comienza a funcionar como práctica de control del Estado cuando durante la peste, que asoló Londres en 1700 más o menos, comienzan a hacerse los primeros, el contagio de la gente que estaba muriendo y los registros de cuánto, y ahí que realmente comienza el primer registro sobre la población y comienzan a ser mapeados exactamente los lugares donde la peste actuaba más y a partir de ahí, ¿no? Y antes era, la estadística en tiempos de Aristóteles era mucho más discursiva, no tenía esa cuestión, esa connotación numérica, era una descripción del estado, de los bienes, no era, no era cuantificado. Cuando comienza realmente a tener ese carácter cuantitativo es cuando realmente comienzan esos problemas y porque de alguna manera la población ya tenía otro significado, ¿no? Entonces es una cuestión interesante porque muchas veces cuando se estudia la historia de la ciencia, a veces se estudia la ciencia por ella misma, ¿no? Y nuevamente, ¿no? El proceso, el trabajo genealógico que Foucault hace me llama la atención exactamente para focalizar que son prácticas que son usuales y exactamente cómo esas prácticas resignifican el sentido inclusive de la propia ciencia y del lenguaje, ¿no? Otro comentario, otra pregunta. Hoy no quise ir hasta el final porque faltó tiempo, ahora... No, a mí se me ocurría también, como traías el ejemplo del analfabetismo y la aplicación de la estadística a ese problema y el control del riesgo social en ese ejemplo, hay en la pandemia, por lo menos aquí en Uruguay, la estadística jugó un rol muy fuerte y muy potente según la evolución del ratio de contagio que se llevaba diariamente y semanalmente. Si estaba por encima de 1 implicaba un riesgo exponencial, si estaba por debajo de 1 un decrecimiento, y en función de eso se configuraba los permisos para salir o no salir, para habilitar apertura o cierre de lugares control de la públicos. Población, control del movimiento. Pero eso era una cuestión que mucha gente empezó a entender lo que significaban los ratios y el carácter exponencial que adquiere una función según el exponente, si es entero, si es menor que 1. Eso fue así, bien claro en estos términos de la estadística y cómo funcionan en este contexto. Es porque así, a veces, por ejemplo, ¿qué cosa pasa? En esa situación que de alguna manera comenzó la cuestión de los medios de comunicación, utilizar eso, y ahí a veces tú traes como un problema y dices, bueno, pues, ¿y por qué la escuela no estaba enseñando eso? Y la gente comienza a aprenderlo de alguna manera con los medios de comunicación, con la divulgación que se hace, ¿no? Y ahí nosotros percibimos que exactamente, na medida que eso afecta la práctica del individuo, aquello tiene sentido, ¿no? Para sí. Entonces, ahí la cuestión es, primero, darnos cuenta que exactamente todos esos lenguajes, esa matemática, no pueden ser vistas fuera de ese contexto de lo pragmático y solamente tienen sentido dentro de esa pragmática, ¿no? Segundo, ¿no? Parece evidente y queda evidente, se establece evidente de que exactamente esos elementos funcionan y operan para una racionalidad. La cuestión es que en ningún momento, yo me acuerdo haber leído que cuando Foucault problematiza la racionalidad, no dice que no debemos tener racionalidad, él dice que exactamente problematiza porque necesitamos de otra o alguna otra racionalidad y a veces nos cuesta pensarla porque exactamente estamos de alguna manera extremadamente cerrados
en todas esas cuestiones que se presentan de modo inmediato, ¿no? Y dentro, que claro, una cosa que Kant cuñó para el conocimiento, que es la cuestión moral, ¿no? De lo que es bueno, de lo que es el colectivo, y yo creo que eso hay que verlo con una forma extremadamente cuidadosa, ¿no? Porque cuando se coloca la escuela como institución moderna, es el conocimiento, esas cosas, la escuela no estaba para dar conocimiento, la escuela estaba para civilizar. Y el medio de civilización que sería, en la concepción kantiana, la forma de alguna manera formar esos sujetos que hicieran uso del libre arbitrio, sería a través de la razón. La herramienta que serviría para forjar esa mayoridad racional sería el conocimiento. O sea, el conocimiento sería el medio a partir del cual... Pero nosotros vemos que si ese es un pilar de la escuela, y si ese es un pilar de la modernidad, no continúa de alguna manera evidente de que existe alguna cosa mayor que sean las prácticas sociales que tienen ese horizonte gubernamental, ¿no? Entonces, de alguna manera, inclusive la propia ciencia, ¿no? Ella funcionaría no como ella en sí, herramienta de esa formación de ese intelecto, mas de alguna manera ella también está sujeta a lo que se considera en términos prácticos, pragmáticos, cómo eso funciona y de alguna manera aquello que permite dar sentido a lo que hacemos, ¿no? Porque exactamente es cuando aparece un índice que habla de tasa de mortalidad en la pandemia y a partir de ahí se ven efectos prácticos, eso tiene total sentido para nosotros que estamos inmersos en ese conjunto de relaciones que se están operando. El problema es que a veces parece que eso se resuelve simplemente como una transposición del cotidiano para dentro de la sala de clases, y vemos que también eso no es así tan simple, porque la cuestión de la pragmática es mucho más de que simplemente traer o repetir lo que pasa en una instancia para otra, ¿no? Tiene su propio sentido y continúa siendo un dilema. Entonces la exposición aquí es mucho más exactamente desconstruir, pensar sobre eso, ¿no? No sé, no tengo una respuesta en el sentido qué hacer, mas de alguna manera eso se muestra evidente en el sentido de que a veces nos ponemos algunos complicadores por los propios discursos, por ejemplo, pedagógicos que nos dicen cómo debemos trabajar, y a veces son de los primeros que debemos sospechar, ¿no? Pregunta. Me dejó pensando el tema de legitimar cómo en este caso, por ejemplo, un país desarrollado lo vemos como un país que tiene muy buen consumo. Más consumo, pero más país desarrollado es. Se deja de lado la educación, la comida, el trabajo. O sea, y cómo ese tipo de conceptos nos hace, por un lado, dar sentido a un paradigma, ¿no? Paradigma neoliberal. O sea, un país es desarrollado sí tiene mucho consumo, de verdad. Y esto se lleva, yo me pongo a pensar en la matemática en el aula, cómo trabajamos un montón con esto de solucionar problemas que son para en el fondo es complejo pensarlo, pero está legitimando una sociedad de consumo también. Entonces, es difícil salir de esa burbuja porque estamos en esa sociedad. Entonces, poder pensar que este sistema lo que hace es cuida los signos y los moldea a su necesidad, los signos que trabajan. ¿Sí? Y creo que es difícil poder salir de ese escenario, ¿no? ¿Quieres? O sea, la cuestión así que de alguna manera se establece es que no podemos dejar de ver las cosas disociadas de un momento histórico que es global, vamos a decir así, ¿no? Entonces, la cuestión sería, y aquí yo colocaría un encaminamiento, tal vez de carácter más ético, en el sentido de que no tengo cómo responder o no tengo cómo plantear soluciones. Y la cuestión es que de alguna manera algunas cosas comienzan o podrían comenzar a ser hechas, pero no tienen no tienen un carácter así transformador extremadamente amplio. Ellas son puntuales, ¿te das cuenta?
Entonces, yo te digo, por ejemplo, tú eres estudiante de aquí, ¿de qué curso? ¿No? ¿Ah? Sí, educación. Por ejemplo, yo ahora, tú viste eso, te mostré, hablamos, conversamos. Ahora la cuestión es, lo que vas a hacer con eso como futuro profesor, como futuro docente, ¿cómo te vas a debruzar con eso? ¿No? Yo creo que queda en una cuestión exactamente de alguna manera tomar aquello y tener más una herramienta para pensar en relación a todas las cosas que son dichas, ¿no? Yo creo que el punto de partida un poco más, lo que inclusive no lo dije, pero pasé muy rápido al inicio. Cuando aparece la cuestión de la educación estadística en Brasil, comienzan a salir innumerables publicaciones sobre cómo enseñar. Y yo creo que ese artículo que escribí sobre el saber curar era el único que hacía la crítica a la inserción y demoró para ser publicado. Costó que escribiera 3, 4 veces porque de todo lo que era uso de esa estadística, no sé qué, juegos para eso, todo el mundo abogando por una enseñanza porque muestra la realidad, aparece ese texto que problematiza y dice, no, pues, el número, la estadística, el tratamiento de la información que está en el currículo sirve también para modelar conducta, sirve también. Entonces, te confieso que fue un artículo difícil de publicar, tuve que reescribir y adaptar varias veces porque dentro de todo el conjunto de dichos sobre cómo enseñar, era el único que no decía cómo enseñar, que se preguntaba por qué estamos enseñando estadística. Entonces, ¿qué cosa pasa? A veces ese preguntarse por qué es interesante, ¿no? Porque de ahí por lo menos tú ya estás atento a algunas cosas. Yo creo que esa cuestión ética es estar atento a eso que se propone, que eso se establece. Cuando ya va directo para el cómo, parece que ya es dado y está justificado y es eso mismo. Entonces siempre es ese por qué, esa problematización que me parece que es interesante. Ahora, si a pesar de eso tú dices así, no, tiene el alumno que continuar y hacer y saber, ok, no hay ningún problema, ¿no? Pero si ese proceso ya fue hecho de por lo menos estar alerta a partir de un otro punto de vista, para mí me parece fundamental, me parece importante eso, ¿no? ¿Por qué? ¿No? Por eso que antes de me preocupar en qué son competencias, la pregunta es ¿por qué que tiene que ser currículo por competencias? Para entender, no, esa cuestión. ¿Cómo que esa cuestión del currículo se sitúa en la cuestión económica, social, ¿no? Global y ya que ha sido y se implanta en diferentes países y funciona ya bastante tiempo en muchos lugares? No, que eso es justamente como una idea interesante por vos decís, ¿no? De salir del cómo, que muchas veces esto del trabajo docente se instala como una primera preocupación, ¿no? Sí. En esto de la respuesta del cómo, el énfasis en, bueno, cuáles son las estrategias, metodologías, y no tanto esta pregunta que te lleva justamente a este primer proceso de poder desnaturalizar y ver de alguna manera en qué trama discursiva más amplia se inscribe esta cuestión del énfasis en las competencias, que en términos más amplios tiene que ver con este pasaje que vos traías, ¿no? De esta cuestión del corrimiento de lo social a lo individual y cómo entran también a permear otras lógicas a nivel de lo curricular, que tiene que ver, por ejemplo, otras cuestiones que hemos discutido de la educación emocional, por ejemplo. Y entonces ahí como esta cuestión que un primer aspecto interesante es de preguntarse por el qué y cómo de alguna manera interpelar esa selección, ¿no? de contenido que se define como para ser enseñados al conjunto. Y después otra cuestión creo que emerge como desafío, no en esto de encontrar respuestas, pero sí de cómo reinstalar esta cuestión de lo colectivo, ¿no? No como docente solamente de alguna manera llevarme esta cuestión para poder interpelar y cuestionarme a nivel de lo que trabajo, sino cómo poder pensarlo en esta clave en donde en lo educativo particularmente se juega mucho esta cuestión de lo colectivo, ¿no? Y a veces también reposicionar el colectivo no apenas como, porque vea bien, a veces la cuestión del colectivo como siendo la cuestión de la mayoría también es apenas un sumatorio de individualidades, ¿no? Y la cuestión del colectivo en cuanto a propuesta que realmente surja de una discusión, de un trabajo colectivo, ¿no? No de un sumatorio de individualidades. Eso también es
que hay colectivos y colectivos, ¿no? Así como también hay autonomías, ya vimos, hay una autonomía que se propone. Y lo que más me llama la atención en educación es que a veces, por ejemplo, cuestiones esas como contexto, autonomía, son repetidas innumeradas veces, pero no se presta atención exactamente en qué conjunto de prácticas está situado su significado. Porque autonomía no puede ser entendida como una cosa, hay diferentes concepciones y exactamente lo que se concibe como esa autonomía, como ese contexto, como esa práctica, todo eso está circunscrito por otras cosas que de alguna manera le damos sentido. Y a veces creemos que estamos hablando de las mismas cosas todo el tiempo, pero no, o sea, se orientan los tantos de profesores cuanto de alumnos, ¿no? No, yo quería pensar, por ejemplo, qué elementos podrían constituir dentro del campo educativo también formas de resistencia a esa forma dominante de ver la institución a partir de un pragmatismo utilitarista que busca este sujeto flexible, que se adapte, que se explote a sí mismo, ¿no? que sea eficaz en una lucha individualista. Y yo lo que he visto, por ejemplo, ahora todo el conjunto docente que ha criticado este enfoque, las cosas que aparecen, ¿no? Primero es el valor de los contenidos o de la disciplina como un valor, el valor del conocimiento y de la disciplina frente a la pura instrumentalidad de ese conocimiento. En el caso de las matemáticas las matemáticas son valiosas no solo porque se instrumentalicen y nos ayudan a ver costos-beneficios, sino que son un valor en sí mismo, como una herencia cultural que nos abre a una dimensión de la cultura que es valiosísima, ¿no? Después, otro elemento sería entonces el tema de no renunciar a la cultura como un elemento que nos permitiría la emancipación de las formas de dominación, ¿no? Porque cuando veo solo el conocimiento en términos instrumentales me olvido de esta finalidad que podríamos reivindicar de la educación, que sería esta cuestión no solo técnica o instrumental, sino emancipatoria, ¿no? Es otro elemento y bueno, y en fin, en términos pedagógicos, todas estas pedagogías que valoran frente al aprendizaje medible en términos de competencia, el valor del estudio, por el estudio mismo vinculado a aquel origen griego de la escoleno, de la escuela, que en el tiempo de ocio. Sí. Y bueno, es un poco eso, porque en realidad me acuerdo de una frase de Nietzsche ahí que dice hay que separar las instituciones educativas que tienen que ver con la herencia cultural, ¿no? De las instituciones de supervivencia. A esta segunda no le llamo educativas. Y bueno, esto es como medio así, ¿no? Esta forma de uso puramente instrumentalizable para ese volverse una persona emprendedora de sí mismo y se autoexplota para dar un rendimiento, es alejarse de un tipo de genealogía que él quiere rescatar, que las instituciones vinculadas con la gran cultura, con el valor del conocimiento por sí mismo, ¿no? Que serían verdaderamente instituciones escolares, no estas que son instituciones de supervivencia. Por pensar un poco, porque también de todas esas prácticas culturales están las que se resisten a eso. Yo esto lo veo, que cuando escucho a los docentes criticando todo esto, veo que rescatan esto otro, el valor de la disciplina y el valor emancipatorio de nuestra cultura. También están estos contenidos en esas prácticas culturales. Tú, cuando hablas en emancipatorio, ¿tú te refieres a qué, Andrea? A buscar en la cultura formas de emancipación de las
de la dominación. Tener como ideal regulativo liberarse de las formas de dominación, que siempre van a estar presentes, pero no dejar de tener esa el movimiento, tú dices, emancipador, a ese movimiento que hacemos constantemente tensionando esas... Para tener como ideal no solo que no una libertad negativa, sino positiva en el sentido de una idea regulativa que nos habilite a superar las diferentes formas de dominación que están presentes, bueno, en la cultura. Si yo me propongo un ideal técnico, digo, ¿cómo llegar de aquí hasta ahí? Yo lo resuelvo fácilmente, pero si yo me pregunto como vos, ¿pero por qué lo único que importa es llegar de aquí hasta aquí? ¿Qué tipo de sujeto es el que se quiere formar? ¿Por qué las cosas son así y no de otra forma? Entonces me estoy regulando por un ideal emancipatorio, me estoy preguntándole por qué, por el sujeto, y estoy buscando superar y develar formas de dominación e superarlas, resistirme a ellas. ¿No? Es que como para mí, por ejemplo, la cuestión emancipatoria está tan relacionada a Paulo Freire. Entonces yo siempre pregunto, ¿qué cosa quiere decir con emancipación? Porque una cosa que, por ejemplo, Foucault nos enseña o nos muestra, ¿no? en todo ese trabajo que él hace del estudio de la sociedad, de los filósofos como helénicos, ¿no? Sí. Epicuro, Séneca, en fin, es exactamente primero que la libertad no es un concepto abstracto, es un concepto que permite entender que exactamente yo soy libre en la medida que yo practico algunas cosas, pero él medio que da a entender así que la libertad, ella siempre es objeto de regulación y la cuestión que se coloca es, o cuánto mi libertad es regulada por las instituciones o es regulada por los discursos, o cuánto la libertad es practicada en función de un ejercicio que hago de esa reflexión en relación a mí mismo, ¿no? Entonces, por ejemplo, es así. Yo hago las cosas porque de alguna manera sigo un conjunto de reglas, yo hago cosas porque sigo una propuesta pedagógica, yo hago cosas porque sigo una metodología, o yo hago eso porque yo entiendo que exactamente después de ese proceso de problematización, yo pienso, no, ahora éticamente yo entiendo que debo proceder de esa forma y me sujeto a una cosa que me coloco como un objetivo, como una meta, o me coloco como un principio de acción, ¿no? Entonces, ese entendimiento para mí exactamente funciona en ese sentido, de no decirte, como tú dijiste, no decirte así, tú vas a hacer de esa forma, mas esto puesto, ¿no? Y entendido y pensado en diferentes lugares. ¿Cómo que ahora pensamos o pienso que debe ser construido, debe ser hecho? Claro, ¿no? Pero viste que Foucault, muchos critican, dice, bueno, pero ¿dónde están los procesos de liberación o de emancipación en un pensamiento Foucaultiano, ¿no? Que revela todas esas formas de poder que producen el ser, ¿no? Pero en la medida que yo cuestiono esa forma dominante de poder, estoy generando un proceso de liberación. De hecho, Foucault lo hizo, ¿no? Porque a partir de su filosofía se generaron cantidad de movimientos, por ejemplo, de emancipación en relación a la cárcel, a la sexualidad, en fin, al biopoder, es decir, todas esas formas de comprender de cómo el sujeto se domina a sí mismo, decodificadas, son puertas abiertas para generar formas de resistencia y otros tipos de configuraciones para ser mesa. Sí. Que eso es más como una consecuencia, ¿no? Que aparece, que no hay, ¿cómo se dice? Eso tal vez lo vemos como un efecto que deseamos, mas no necesariamente hay un camino prescrito para eso, ¿no? ¿Más alguna pregunta quieres? No, que tenía un moderado esto del ser, que lo que decía Foucault, de tomar, no sé, el poder que nos rodeaba, ¿no? Cuando tomas conciencia, por un lado, es una forma de emanciparte, ¿no? Dicho Freire planteaba esa conciencia de ser oprimido, ¿no? Para poder
en base a eso poder hacer algo. Yo capaz que le estoy agarrando el concepto. Pero lo que yo iba con todo esto era de cómo el sistema hegemónico te enajena cada vez más con el individualismo en lo que vivimos y te da discursos vacíos. En esto de la educación, por ejemplo, como autonomía, como por ejemplo asambleas, como por ejemplo valores, como pensamiento funcional, te lanza muchos discursos vacíos con un manual recetario que no te explica por qué. O sea, hay un discurso hegemónico de eso, pero nunca te haces pensar por qué yo hago eso, para qué yo hago eso. Es un tecnócrata que lo haces por qué hay que hacerlo, ¿no? Y hay como unas señas o una, digamos, justificación, pero es muy llana, muy simple. Yo a veces me suelo quejar, decir, bueno, decime que yo hago la metacognición, que me están pidiendo, que está de moda la metacognición, pero ¿por qué? Una buena fundamentación epistemológica, por así decirlo, de por qué yo tengo que hacer esto, o por qué está bueno hacerlo, ¿no? Entonces, ¿cómo estos discursos cada vez al docente, lo enajenan más y lo hacen mucho más individuo, más porque está el pedagogo, que es el que te da el técnico, el que sabe de esto, el que es neutral, que te va a dar el camino recorrido para poder ejecutar tu objetivo, que es el aula. En todo eso, siempre que tú me estás diciendo qué cosa pienso, ¿no? Que creo que lo que aprendemos con esa discusión Foucaultiana sobre el poder es que exactamente cuando uno se pregunta sobre un determinado discurso, sobre un determinado contenido, sobre un determinado conocimiento, hay que también preguntarse qué cosa se quiere que se practique, qué cosa se quiere realizar, qué cosas se quiere como efecto concreto de una pragmática, de una acción, ¿no? Si yo enseño probabilidad, ok, matemáticamente tiene su valor, tiene su conexión con la herencia, pero en ese contexto, ¿no?, en que yo no estoy formando estadísticos, estoy formando alumnos, estoy formando gente en los colegios, en las escuelas con un determinado currículo. ¿Qué cosa converge para de alguna manera pensar las actitudes y las acciones que ellos van a desarrollar fuera de la escuela? Que ellos van a continuar con la vida fuera de la escuela. Pero el hecho de a veces se piensa, bueno, si continúa para la vida, no es una aplicación de lo que aprenden en la escuela en la cuestión de la vida, más exactamente entender cómo esa configuración escolar responde a todo un conjunto de otras acciones que están sucediendo en diferentes otras esferas. Por eso la idea de dispositivo, ¿no? Porque, digamos así, lo que pasa en el colegio es apenas un punto en relación a otros que están organizados y que hacen parte del tránsito de ese individuo y que lo están formando para una determinada forma, ¿no? Por eso la idea de formar es dar forma, ¿no? Y cuando Foucault va a hablar de la cuestión de la singularidad, exactamente él cuestiona, bueno, la forma va a estar dada por cosas que están en los dispositivos institucionalmente establecidos, o la forma ella va a se dar en la comprensión exactamente de la formación, la afirmación de la propia vida, o sea, en las cosas que voy a hacer y de cómo voy a efectuar ese proceso reflexivo en relación a mí mismo, ¿no? Cómo que me voy a pensar en eso, ¿no? Y a veces esa cuestión de pensarse, tomarse como objeto de pensamiento, a veces pasa muchas veces por otras prácticas que no están en el campo, en el ámbito de la racionalidad. En fin, es grande la cosa, ¿no? Y aquí era nomás un recorte en relación a las cuestiones del saber matemático y del saber estadístico. No sé si no tiene algo que decir, porque me quedan unos minutos más. Yo me estaba acordando ahora de Horkheimer y de Adorno y lo de la crítica de la razón documental, ¿no? Ellos sí están dentro de la cuestión emancipatoria, la política, ¿no? Neomarxista. Pero yo me preguntaba que cuánto se ha transportado al currículum la razón documental, ¿no? Porque todo es instrumental, todo es para qué sirve, y el currículum está formado a partir de esa pregunta, ¿para qué sirve? Para hacer cosas, ¿no? Entonces, ¿qué preguntas
deconstruirían, digamos, ese tipo de dominancia de la razón instrumental. Por ejemplo, el qué, ¿no? El qué, el para qué, ¿no? La pregunta por el sentido, la pregunta por la comunidad, la pregunta por quiénes están afirmados y quién negados en esa forma de ver el mundo, ¿no? Si todas las preguntas por la ética, por otros valores que no son el de la utilidad, todas esas cosas nos ayudarían a deconstruir ese dominante. No sé si cuando hice la presentación de la etnomatemática, al final inclusive no fue ni en la sala, después conversando te dije, al final cuando con Wittgenstein, o a partir de esa discusión que hacemos de los juegos del lenguaje, ¿no? Al final nos damos cuenta que si el horizonte de entendimiento son las prácticas, deberíamos tener un currículo de prácticas, elaborado a partir de prácticas. ¿Por qué? Porque el único lugar social en el que tenemos espacio para pensar sobre lo que hacemos es la escuela. En el mercado compramos, hacemos compra y venta, pagando y no paramos para pensar las cosas que están implicadas en ese proceso. En el trabajo, el único lugar que es el espacio exactamente, tal vez de problematización, en fin, es la escuela, ¿no? Y ya que los contenidos o los saberes, los conceptos están de alguna manera interrelacionados y tienen su sentido dentro de lo que son esas prácticas, entonces el currículo también debería ser un currículo de prácticas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Pensar un currículo de prácticas que no tiene un carácter instrumental, mas exactamente tal vez un poco en esa cuestión de realmente tomar las cosas como objetos, ¿no? de discusión. Y no es una cuestión de la entrada de la realidad, porque una cosa es, tengo que enseñar tal contenido, ¿dónde busco el referente para enseñarlo? No es eso, es exactamente, ¿no? Tomar la práctica como elemento, principio de esa desconstrucción, de esa problematización de lo que se hace, ¿no? Entonces, tal vez pueda ser alguna vez, de repente la escuela llegue a eso, ¿no? Bueno, quién sabe. Bueno, si no hay más preguntas, quiero agradecerles por la presencia. Espero que haya conseguido de alguna manera colocar mi pensamiento a circular por aquí, ¿no? Es una temática así que a veces es complicada para resumirla en tan poco tiempo, presentar tantos conceptos y cosas, mas yo agradezco por la oportunidad y me coloco a disposición para quien tuviera interés en continuar o conversar más un poco. Ok, muchas gracias. Buenas noches.